su propia versión, su propia opinión. Pero yo quería hablarte de eso, de esas conexiones que se generan. Puedes poner el PowerPoint si quieres ahí. Esas conexiones que se gestan durante la oración. Conexiones que se dan, que Dios permite. Ahí el dibujo de dos personitas con un enchufe, ¿no? La idea de la conexión a través de la oración, de la intercesión. Y este mensaje básicamente está orientado para aquellos que vienen orando durante años por cuestiones determinadas y parece que todavía Dios no respondió. Parece que estás orando por algo en concreto, por una sanidad física, por una situación financiera complicada, por un trabajo, por un hijo que no está en los caminos del Señor, por lo que sea. Y parece como que esa oración, a saber dónde está, no sabemos dónde acabó. ¿La habrá escuchado Dios? ¿Se habrá acordado de mi clamor durante tanto tiempo que vengo orando? Este mensaje es para ti. Si tú te identificas con eso, si tú eres de esos que vienes clamando y orando por algo que parece que no he respondido, pues es para ti esto, ¿no? Y aquellos que a veces, como en el caso nuestro de Romina, ¿no? De repente la enfermedad toca a tu casa, toca el seno de tu hogar y sucede lo de Sofía, lo que orábamos el domingo pasado junto con Marcos. Cuando llega una mala noticia, un diagnóstico médico, cuando llega una mala noticia de tipo de trabajo, de que te quedas sin trabajo, situaciones así como esas, que de repente te pones tenso, te preocupas, te pones ansioso y parece que te pones a orar por eso y no encuentras respuesta, parece que Dios no responde. Incluso pensamos que Dios no nos oye y pensamos que es nuestra culpa, pero ¿algo habré hecho mal? ¿Estaré yo mal? ¿Estaré yo mal con Dios y por eso no me escucha y por eso no me responde a mis oraciones? ¿Será mi culpa? Y a veces nos culpamos a nosotros mismos y pensamos de esa forma. Cuando no hay respuesta nos sentimos mal, pensamos que nuestras oraciones son como descartadas. Pensamos que Dios descarta nuestras oraciones. Pero yo quería quedarme con otro pasaje de Apocalipsis, otra parte de la visión que tiene Juan. Juan tuvo la visión de la multitud que hablaba Marcos el domingo pasado. Y hay otra visión que Juan tiene que está en Apocalipsis, puedes ponerlo ahí, está Apocalipsis 5:8. En la primera, es el primer, no, pero está en el PowerPoint. Está en el PowerPoint todo. Puedes ponerlo ahí porque es la versión eso, ahí está. Muy bien, entonces Juan tiene la visión y está viendo a 24 ancianos, ve 4 seres vivientes. Bueno, una cosa un poco loca, muy extraña. Y en esa visión dice que cada uno de estos 24 ancianos, de estos seres vivientes, tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué cosa? Copas de oro que tienen incienso, que son las oraciones. ¿Sabes qué oraciones? Las oraciones tuyas y mías. Esas oraciones que parece que no tienen respuesta, esas oraciones que parece que son descartadas, que no entendemos por qué Dios nos responde. Eso se va, por así decirlo, acumulando en unas copas de oro. Y el mensaje para hoy es una buena noticia, que esas oraciones no quedan sin responder. Dios siempre responde a su debido momento, en el momento exacto. Incluso cuando no lo esperamos. A veces hacemos oraciones y clamamos por algo que Dios responde años después, cuando ya incluso nos olvidamos de lo que habíamos pedido. Pero Dios nos olvida. Nosotros nos olvidamos de nuestras oraciones, pero Dios nos olvida y Dios responde. Amén. Las oraciones no tienen fecha de caducidad. Las oraciones siempre quedan ahí, en un sitio. Las oraciones no se pierden, se acumulan. Hay oraciones que nosotros nos olvidamos, pero sin duda, como decía ahora, Dios nos olvida. Y un buen ejemplo en la Biblia acerca de esto está en el libro de Daniel. Daniel había estado orando por 3 semanas. 3 semanas cuando el ángel le dijo, puedes ponerlo ahí, el ángel le dice, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Llevaba 3 semanas orando. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a ella, hoy estoy aquí.
Y a veces pienso, ¿no? Si Daniel hubiera sido latinoamericano, pues me lo hubieras avisado antes, me hubieras dicho que esa oración ya estaba en camino, que ya la habías escuchado. Llevo orando aquí y no entiendo qué está pasando, qué sucede, ¿vale? A veces hay silencios de parte de Dios que nos ponen ansiosos, nos preocupa y nos preguntamos, bueno, ¿qué estaré yo haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no se abren los cielos? Lo que cantábamos ahora. ¿Por qué parece que los cielos están cerrados para mí? ¿Por qué nada sucede? ¿Por qué Dios no responde? Pero cuando oras, siempre se pone algo en movimiento en lo sobrenatural, ¿vale? Y el Señor dice que en el ámbito sobrenatural ya ha ocurrido el milagro. Por eso es importante caminar con fe, clamar con fe. El domingo orábamos por Sofía, estamos orando por los enfermos de esta iglesia. Los viernes son los tiempos donde juntos estamos clamando y lo hacemos con fe, dando por hecho que eso que pedimos ya está ahí, hecho. Ya se está acumulando en esa copa y Dios va a responder en el preciso momento. Hay una red social en los cielos y ese es el título un poco del mensaje de hoy. Una red social en los cielos. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos contactos, necesitamos personas, necesitamos conexiones y esas conexiones se dan en ese ámbito de la oración, de la intercesión. Y en el cielo hay un banco de datos. Hay un super Facebook enorme que ni siquiera logramos entender, que nos conecta a través de la oración con personas que están esperando a que esa conexión se dé, que puede ser la respuesta a tus oraciones, a tu visión, a lo que tú llevas clamando y pidiendo. Conexiones del cielo, conexiones divinas, una red social, una inmensa red social de la cual yo quiero ser parte. Porque te digo algo, el Señor siempre oye las oraciones de aquellas personas que están clamando por Él. El Señor escucha esa oración de esa niña de 6 años que está en su habitación clamando, no sabe orar. A lo mejor dice un Padre Nuestro, está clamando para que su padrastro no venga y no abuse de ella. El Señor escucha esas oraciones. El Señor escucha las oraciones de un borracho que llega dando tumbos a su casa, ¿vale? Y en el medio de su estado lamentable dice, Señor, te pido, por favor, que te apiades de mí, ten misericordia de mí. El Señor escucha esas oraciones. El Señor escucha las oraciones de ese drogadicto que en medio del estado en el que se encuentra con su cuerpo, sufriendo las consecuencias de aquellas cosas que se mete, que se inyecta, que consume, ese drogadicto que llega a decir, Señor, si acaso existes, ten misericordia de mí. Ahora, ¿dónde van esas oraciones? Yo muchas veces me lo pregunté, ¿dónde van esas oraciones realmente? ¿Dónde terminan? ¿Dónde acaban? Bueno, pues el versículo de Apocalipsis era una pista a eso, una pequeña pista. Esas oraciones quedan en algún lugar, pero a veces no hay, a ver si me sé explicar, no hay alguien que vaya con esa contraseña, con ese password a poder conectar con esa oración, con esa necesidad. Nosotros nos conectamos en oración, si nosotros no nos conectamos en oración, puede que esa necesidad permanezca ahí. Un ejemplo muy práctico. Todos seguramente que recibís mensajes de Zenaida acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que va pasando. Todos recibís a lo mejor en el grupo de la iglesia y a lo mejor ves esas noticias, ves en Facebook, ves en el telediario y dices, wow, qué increíble, qué tremendo lo que está pasando en Venezuela. Tú puedes quedarte ahí, en ese nivel simplemente de informarte de lo que está sucediendo, o puedes decidir conectarte a nivel espiritual con lo que está pasando en Venezuela, doblar tus rodillas y clamar, o poder echar un cable a algún venezolano que está aquí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ir al próximo nivel y que se establezca esa conexión espiritual entre tú y otras personas que están en necesidad. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio, no solamente quedarte y lamentarte, pobrecitos como están, sino dar un paso de acción. Amén. Esa es la conexión de la que quiero hablarte. Hay una teoría que una vez escuché algo acerca de una teoría llamada la teoría de los 6 grados. No sé si alguna vez escuchaste, a lo mejor no con este nombre, pero es una teoría muy curiosa y que dice que cualquier persona en el mundo
podría estar conectada con cualquiera otra con solo 6 personas de distancia. 6 personas que serían conexión tuya con el expresidente Obama, por ejemplo. ¡Wow, qué locura! ¿Cómo podría yo conocer a Obama? Pues esta teoría habla de una forma muy práctica, habla acerca de esto, que empezó como un juego con 3 estudiantes de Pensilvania, una zona de Estados Unidos, y ese realmente es el núcleo de la idea de las redes sociales, estar conectados, que tú pudieras con unos pocos pasos, con unas pocas personas, estar conectado con cualquier persona del planeta. Esta es la idea en la que nació más tarde las redes sociales. Pero cuando la oración es egoísta, cuando la oración solo piensa para sí, y pienso, Señor, dame, Señor, mírame, Señor, a mí, Señor, esto, lo otro, y empezamos a pedir solo para nosotros mismos, esa oración no se está conectando con nada. Se está conectando solamente con una necesidad tuya propia, que en un momento determinado puedes tener, claro. Pero esa oración no se está conectando con más nadie. No está haciendo conexión con nadie y acaba siendo esa actitud egoísta, incluso en iglesias enteras que oran y claman de esta manera y acaban siendo como el mar muerto. ¿Alguna vez viste cómo funciona el mar muerto? ¿De qué está compuesta su agua? ¿Por qué el mar muerto se le llama así? ¿Por qué se le llama mar muerto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me lo sabe decir? No tiene vida. ¿Y por qué no tiene vida? ¿Por qué está muerto? Porque el agua está saturada. ¿Y sabes por qué está saturada? Y llena de sal. ¿Por qué hace que ningún pez sobreviva en ese mar? Porque ese mar no se conecta con ningún otro. Está aislado. No comparte sus aguas con nadie. Es agua que está ahí y se convierte en agua que es imposible que pueda albergar vida. No hay pez que sobreviva en el mar muerto. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando no nos conectamos con las necesidades de otros, cuando no nos conectamos en oración con otros, cuando no oramos por otros y solo oro por mí, solo oro por mi vida y por mis necesidades ahora. Pero yo quiero decirte que hay 5 clases de relaciones necesarias para poder completar tu misión en la tierra. 5 tipos de personas con las que nosotros necesitamos conectarnos para cumplir el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Una son los mentores, personas que son de referencia para ti a nivel espiritual o a nivel personal. Mentores, porque ellos son los que te cambian. Luego también los protegidos, yo le llamé así, que son los que te desafían como maestro. ¿Qué son protegidos? Personas a las que tú de alguna manera estás protegiendo. Pueden ser tus hijos, pueden ser discípulos, personas que para ti son como protegidos, que están bajo tu cuidado. Esos protegidos a ti te desafían. Necesitamos conectar con gente así, por eso la necesidad del discipulado también. Necesitamos amigos, que son los que te confortan. Necesitamos también enemigos, sí, necesitamos también enemigos en nuestras vidas, porque nuestros enemigos en ocasiones son los que nos promueven, los que nos llevan a un nivel superior de nuestras vidas. Necesitamos también conexiones, que son las que nos unen y nos conectan. Y quiero hablarte de un par de historias de la Biblia, de conexiones que se han dado de una forma espectacular, que Dios permitió que se conectaran personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes trasfondos sociales, pero que en un momento determinado su oración, estando uno muy lejos del otro, su oración es como que se hubiera conectado y Dios permitió que se produzca esa conexión con un propósito determinado. Por eso quería hablarte un poquito de la historia, de esa conexión, de ese encuentro de Pedro, el apóstol Pedro y Cornelio. Y eso se relata en Hechos capítulo 10. Se relata en Hechos capítulo 10. Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos de cómo funciona esa red social del cielo. Es una conexión a millas de distancia, a miles de kilómetros. Involucra a personas diferentes. Pedro era un pescador. Y el otro, Cornelio, era un soldado italiano, era un centurión, era un hombre importante del ejército, tenía a su disposición una centuria, por eso un centurión, 100 hombres bajo su mando. 2 personas completamente diferentes, Pedro judío, Cornelio era gentil, italiano, le llamaban así, de hecho le llamaban el italiano. Y Cornelio lo describe la palabra como una persona que tenía cierto nivel de fe.
era una persona que hacía beneficencia, estaba bien visto incluso entre los mismos judíos, tenían buen concepto de él. Era un hombre bueno, era un hombre justo, Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Cuando hablo de temeroso, de temer, siempre nos referimos a respeto, no de miedo, le tengo miedo, terror a Dios. No, temeroso de Dios significa respetuoso de Dios. Así era Cornelio, él y su familia. Y de repente Dios decide utilizar a Cornelio con un propósito espectacular. De hecho, hoy tú y yo estamos aquí en este lugar probablemente como consecuencia de ese encuentro entre el apóstol Pedro y este centurión romano, este soldado llamado Cornelio. Ellos estaban en diferentes lugares, pero estaban acumulando oraciones en esas copas de oro, hasta que esa conexión se dio y se encontraron. Este hombre, este centurión Cornelio, vivía en Cesarea, era conocido como el italiano, oraba a Dios constantemente. Y una tarde Cornelio tuvo una visión. Esto probablemente es lo más importante. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Algo parecido a lo que compartía hace un momento aquí Austin, cuando estaba compartiendo acerca de la ofrenda. Dios ha recibido tus oraciones, Cornelio, y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le dice este ángel en esta visión. Ahora, envía de inmediato a algunos hombres a Jope, a un pueblo, a una aldea, para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, Simón Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, otro Simón, y él que tiene su casa junto al mar. Eso está en Hechos capítulo 10, versículos 4 y 6. O sea, después de que el ángel le habló, le dio en esta visión, le habla este ángel a Cornelio, le da esas instrucciones. Cornelio llama a 2 siervos y a un soldado que estaban bajo su disposición, que los recibían regularmente, y los envía a Jope, a este lugar. Mientras al otro lado de la ciudad, el otro protagonista, que es Pedro estaba subiendo a orar a una azotea, a una terraza, al techo de una casa. Pedro, cuando está encima de la azotea, dice que de repente tiene un éxtasis. También tiene una visión. De alguna forma Dios se comunica con él a través de otra visión, así como a Cornelio. Y dice ahí: Pedro subió a la azotea para orar y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. No hay cielo cerrado. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana gigante, que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra. Esa es la visión que estaba teniendo Pedro. Una sábana gigante que bajaba a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Qué cosa más rara, ¿no? Una sábana gigante con un montón de animales encima. Eso era lo que estaba viendo Pedro. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esos animales que estaban sobre la sábana, muchos de ellos para los judíos eran animales inmundos, que no se podían comer por sus costumbres, por su religión. Por eso le dice: no, Señor, no puedo comer, eso es inmundo para mí. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra versión dice: lo que Dios limpió y purificó, no lo llames tú impuro, no lo llames sucio. Mata y come, esa es la orden. Y me imagino a Pedro, hablando coloquialmente, flipando completamente, no entendiendo nada de lo que estaba viendo. ¿Qué es esto? Una sábana con animales. Escucho la voz del Señor y me dice: mata y come. ¿Por qué tengo que comer algo que yo no debería estar comiendo? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta visión? Pedro estaba completamente aturdido, no entendía significado de la visión. Y mientras tanto están viniendo estos hombres que Cornelio había enviado. Están llegando a la casa de Pedro, tocan la puerta. De alguna manera Dios estaba preparando a Pedro, estaba preparando su corazón para que su corazón fuera abierto a personas que eran gentiles, que no eran judíos. Vale, Pedro estaba con el corazón hasta este momento muy cerrado. De hecho, le costó mucho tiempo asimilar
lo que significaba la visión esta, que es que el Evangelio y las buenas noticias del Evangelio están abiertas a todos, están disponibles para todos, no solamente para judíos. Y esto era lo que Pedro en ese momento no entendió, lo fue entendiendo de una manera progresiva. Fue entendiendo que la buena noticia es que Cristo derramó su sangre no solo para los judíos como era Él, sino que murió por todos, por Cornelio, por los italianos, por los griegos, por todos los gentiles. Amén. Esa era la noticia, esa era la buena noticia que él de alguna manera estaba recibiendo a través de esa visión. Por eso mata y come. No llames impuro a lo que yo purifiqué. Le estaba hablando acerca de los gentiles. ¿Vale? Entonces, mientras Pedro meditaba, imagino a Pedro pensando acerca, ¿qué quiere decir esto? Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes a ir con ellos, porque yo los he enviado. Todavía hasta ese tiempo no había esa conexión entre judíos y gentiles. Y ese era el momento en que comenzaría el primer contacto basado en el avivamiento que Dios estaba empezando a producir en la iglesia primitiva. Un avivamiento que iba a alcanzar, que iba más allá de los judíos, que iba a alcanzar a todos. Por eso digo que tú y yo estamos aquí gracias a este encuentro. Tú y yo estamos aquí porque Pedro entendió esto. Amén, porque Dios intervino a través de visiones y conectó a personas diferentes para que el Evangelio pudiera ser llevado fuera de Israel, a los gentiles también. Dios unió a 2 personas que no se conocían, que estaban orando, y como las oraciones de los 2 se conectaron, convergieron en un mismo sitio, en una copa de oro, como decíamos antes. En ese momento los 2 estaban orando, los 2 estaban usando el password, la contraseña correcta que los unió, en el mismo ancho de banda, el mismo wifi, el wifi del cielo. Hicieron contacto. Dios contacta a uno, contacta a otro, y cuando los reúne algo se produce. Yo siempre que estoy orando, yo ya estoy desde ahora orando por Ariadna, estoy orando por Sofía. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que Dios las conecte con las personas correctas en la vida. Yo quiero que Dios las conecte con el marido correcto para sus vidas. Aunque son muy pequeñas, dice, Maxi, falta mucho. Bueno. Yo ya voy acumulando mis oraciones en la copa de oro. A mí me da igual. Yo voy ya acumulándolas porque esas oraciones se van a cumplir. Otro encuentro también trascendental, tremendo, entre Ananías, un hombre llamado Ananías, y Saulo de Tarso. ¿Sabe quién es Saulo de Tarso? Hombre, dice. Hombre, ¿quién es Saulo de Tarso? ¿A qué se dedicaba antes de conocer a Jesús? Conocemos la historia, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí seguro conocemos la historia del joven Saulo. Ese joven que se quedó mirando mientras apedreaban a Esteban, el primer mártir de los cristianos. Pablo mirando cómo apedreaban a Esteban. Y no solo eso, ¿tú te piensas que Saulo se compadeció de ver cómo mataban a pedradas a Esteban por ser cristiano? ¿Te piensas que se conmovió Saulo? Al contrario, dice que se encendió en furor contra los cristianos y dijo: estos cristianos tienen que ser exterminados, hay que acabar con esta plaga, hay que acabar con ellos, y yo voy a ser quien se encargue de eso. Yo voy a ser el encargado, yo voy a ser el Terminator de los cristianos. Este era Saulo, era un exterminador, era tremendo, un hombre con mucha pasión, mucho celo, en este caso para lo malo, para lo incorrecto, y empezó a dedicarse a perseguir a los cristianos. De hecho, después de esto, después de que matan a Esteban, él va junto al sumo sacerdote y le dice: dame hombres, dame dinero, dame recursos, yo me voy a encargar de acabar con estos. Yo me voy a encargar de acabar con esta plaga, con estos herejes, con estos sinvergüenzas, estos cristianos. Yo los voy a exterminar de la faz de la tierra. Voy a ir a Damasco, voy a ir a coger a esos cristianos, los voy a meter en la cárcel y a los otros los voy a eliminar, voy a acabar con ellos. Este sumo sacerdote le da los recursos, le da hombres, le da dinero. Y cuando Pablo se está dirigiendo a Damasco, ¿qué sucede camino a Damasco? Sucede el encuentro transformador, un encuentro que podríamos decir, qué locura lo que sucedió ahí. Un encuentro que lo transformó a Saulo completamente.
a quien sería el futuro apóstol Pablo, el hombre que llevaría el evangelio a toda Europa. Vale, entonces dice, mientras Saulo, dice el versículo de Hechos capítulo 9, es el anterior. Sí, vete al siguiente, estamos con Pedro y Cornelio todavía. Ananías y Saulo, ahí está. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Bueno, era lo que te decía antes. Se presenta al sumo sacerdote y le pide recursos, dinero y hombres para ir a Damasco a acabar con los cristianos. Saulo los perseguía. A 200 kilómetros de Jerusalén estaba Damasco. Vale, y en el viaje, cuando se acercaba a Damasco, una luz del cielo dice que lo encandiló de tal manera que él cae al suelo completamente aturdido y escucha una voz, la voz de Jesús mismo, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino a este Saulo completamente aturdido, dice que quedó ciego de esa experiencia, ciego por 3 días. Dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, contesta esta voz que él oía. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando Saulo se levantó del suelo, estaba ciego. Estaba ciego y permaneció ciego durante 3 días. Tuvo que ser llevado, acompañado hasta Damasco, hasta esa ciudad. ¿Vale? Un hombre que quería matar a los cristianos, que quería completamente acabar con ellos, y su corazón fue transformado. En el proceso de esos 3 días, dice la palabra que Saulo se mantuvo orando, porque él reconocía que esa visión que tuvo no era cualquier cosa. Solo Dios podía dejarlo ciego de esa forma. Solo Dios mismo podía hacerlo caer al suelo y dejarlo en ese estado. Y ahí me imagino en esos 3 días todo lo que Saulo tiene que haber sentido en su interior. Pero había alguien que se iba a conectar con él. Había alguien que también estaba orando como Saulo en otro sitio y recibió también una orden de parte de Dios. 3 días sin ver, con ayuno, con oración, oraba a un Dios que todavía no conocía muy bien, pero que sabía que era poderoso. Y en esas primeras oraciones, Saulo envía la contraseña, el password, para ingresar a la mayor red social del cielo que existe. Y esas oraciones tenían que conectarse con alguien que estuviera usando ese mismo password, que estuviera usando esa misma contraseña. Y había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, otra visión también. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, le dice Jesús. Está orando y ha visto una visión de un hombre llamado Ananías, eres tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Dios le da a Ananías los datos exactos, el lugar para que se produjera el encuentro con Saulo. Y cuando Dios habla siempre es directo, es concreto y es puntual. Siempre Dios trabaja así. Señor, dice Ananías, Señor, yo he oído hablar mucho de este hombre, de este Saulo, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ananías queriendo corregir al Señor, diciendo: por favor, Señor, tú no sabes quién es Saulo, lo que viene a hacer. Nos quiere matar, nos quiere aniquilar. Tú te das cuenta de lo que estás queriendo permitir, que yo vaya a visitar a este tío. Ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré, dice el Señor, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Saulo era un hombre apasionado. Lo único que tuvo que hacer Dios con Saulo fue corregir su pasión, que apuntara para el sitio correcto. Estaba apuntando para el sitio equivocado. Dios cambia, transforma su corazón y lo apasiona en otra dirección completamente diferente. Las conexiones ya estaban, solo faltaba el encuentro, solo faltaba ese encuentro. Ananías se fue, versículos 17 y 19, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, Ananías ya sabía todo esto,
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y se levantó Saulo y en ese momento fue bautizado. Y habiendo comido recobró fuerzas. Luego Saulo pasa varios días con los discípulos, recobra esas fuerzas y empieza Saulo a predicar de repente en las sinagogas, anunciando que Jesús es el Mesías. Empieza a cambiar, empieza él a predicar directamente. Los judíos empiezan a escuchar de propia boca de Saulo que Jesús es el Mesías, que Jesús, ese que mataron, era el Mesías que ellos esperaban. Amén. Entonces ahí con el tiempo se transforma en lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Cambia su nombre, un nombre griego, lo transforma y empieza a escribir cartas. Incluso es un hombre que llega a escribir cartas desde la prisión, desde la cárcel, escribiendo cartas a iglesias, escribiendo cartas a discípulos. Escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ese es el apóstol Pablo. Viajó a todo tipo de países, pasó penuria. Realmente lo que dijo el Señor ahí se cumplió, porque sufrió todo tipo de adversidades. Un tío que cambió su corazón por completo. Amén. El apóstol Pablo. Es Dios quien inicia las conexiones. Es Dios quien hace que se conecten. Ahora la pregunta para ti hoy, a lo mejor dices, bueno, esto a mí, ¿de qué me habla? ¿De qué me quieres decir con todo esto a mí? Y yo que te quiero preguntar eso en esta tarde a ti. ¿Con quién te quiere conectar Dios? ¿Quién está esperando conectarse contigo? Probablemente tú mismo seas la respuesta a las oraciones y al clamor de alguien. Probablemente Dios está esperando que uses el mismo password, la misma contraseña, para que puedas unirte y puedas tener esa conexión con otra persona que también está orando. Probablemente haya personas aquí afuera o quizás aquí adentro que sean las respuestas a tus propias necesidades, que sean quienes van a proveerte los recursos que tú necesitas. No lo sé, eso es algo que tienes que pensar tú. Hay gente que tiene los recursos que estás necesitando, la solución a tu dificultad. Y cuando oras, Dios te sitúa en el lugar correcto, en el momento correcto para recibir la bendición correcta. ¿Vale? Hay otro versículo de Eclesiastés, puedes ponerlo ahí. Eclesiastés capítulo 4. Dice, más vale 2 que 1, porque obtienen más frutos de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrará en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda, el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Esto nos habla del poder del acuerdo, del poder de poder unirnos, de poder conectarnos con las necesidades de otros, de estar orando por otros, de estar orando con otros también, de ministrar a otras personas, entre nosotros mismos como iglesia, pero ¿por qué no afuera también, en la calle, en tu trabajo, que tú puedas orar, conectarte con la necesidad? Quizás tú seas la conexión que tu compañero de trabajo está necesitando para llegar a Dios. Probablemente tú seas eso que Dios está esperando que se mueva de una vez y que pueda alcanzar a ese compañero. Quizás tú seas la conexión que tu vecino está buscando. Quizás tú seas la conexión que tu primo está necesitando para conectarse con el Señor. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No sé, a lo mejor no me explico muy bien, pero yo creo que esta semilla puede llegar a tu corazón, así como Dios lo hizo conmigo. El poder del acuerdo. Además les digo, Mateo 18, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, el poder del acuerdo, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en el medio de ellos. Qué buena promesa de parte de Dios, el poder del acuerdo. Cuando pienso en el poder del acuerdo me viene a la mente la Torre de Babel también. En este caso se pusieron de acuerdo para el mal. Pero Dios habla mucho acerca del poder del acuerdo, incluso para lo malo. Vamos a usar ese poder del acuerdo para lo bueno. Amén, como iglesia. Cornelio y Pedro no se conocían, Saulo y Ananías tampoco. De hecho, José, ¿te acuerdas del José del Génesis? José le pidió al copero
que conoció en la cárcel, le dijo, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Sin embargo, José no se quedó con eso, siguió clamando por eso y se conectó. Y aunque pareciera que el copero se olvidó de él, pasó tiempo, pasaron un par de años, la oración de José había quedado en esa copa de oro. La oración de José había sido escuchada desde el primer día. Y cuando llegó el momento oportuno, ese copero se convirtió en la conexión de José con el faraón. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Te das cuenta cómo es Dios? ¿Te das cuenta cómo funcionan tus oraciones? Que tú piensas que se pierden en el aire, que no pasan el techo, que bueno, ahí quedaron mis clamores, ahí quedaron mis súplicas. Esas oraciones van a ser contestadas en el nombre de Jesús. Otra historia también, Felipe y el etíope. ¿Te acuerdas del encuentro de Felipe y el etíope? El etíope que iba leyendo las escrituras no entendía qué sucedía. Ve a Felipe, el discípulo de Jesús, y dice, Felipe, súbete aquí. Felipe sube y le enseña lo que estaba leyendo. Este etíope se convierte de una manera tremenda y es bautizado por Felipe ahí mismo, en el camino, es bautizado. Felipe era la conexión que este etíope tenía para tener un encuentro con Dios. Y de hecho este etíope, bueno, es una historia muy larga, pero este etíope lleva el evangelio a sus tierras también. Y te digo algo, muchos van a intentar detener esas conexiones. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal. Bueno, ¿te acuerdas de Bartimeo clamando a Jesús? Y la gente, ¿qué hacía? La gente lo hacía callar. Bartimeo, cállate, no molestes al maestro. Hay conexiones. A veces va a venir el enemigo para interrumpir esas conexiones. Al final Bartimeo insistió, fue persistente, siguió clamando a Jesús. Jesús lo escuchó y Bartimeo recibió su milagro. Jesús era la conexión para la sanidad de Bartimeo. Vale, esa persistencia creó la relación y estableció el contacto. Mientras todos le decían, cállate, no molestes, déjame en paz, deja al maestro en paz. El Señor ha abierto la ventana de los cielos y hay conexiones esperando para que te apropies de ellas por medio de la oración. Por eso es tan importante lo que hacemos aquí los viernes en el grupo, cuando estamos clamando, cuando estamos intercediendo, cuando nos conectamos. Yo no conozco a Marie, no conozco demasiado a Daniel, la conozco el tiempo que estamos aquí, a Austin, yo no los conozco demasiado, pero en esos tiempos de intimidad, cuando abrimos nuestro corazón, cuando compartimos nuestras cargas, nos conectamos a nivel espiritual y empezamos a orar unos por otros. Y es muy bonito lo que sucede aquí los viernes. Por eso te animo a que si no trabajas, si estás disponible, anímate a estar aquí, anímate a acompañarnos en oración, a conectarnos juntos. Necesitamos más conexión también entre nosotros. La mujer de flujo de sangre también avanzó hacia Jesús buscando su milagro. La gente también la apretaba, no le dejaban llegar. Ella llegó y tocó apenitas el manto de Jesús. Jesús lo sintió, dice, ¿quién me ha tocado? En medio de toda la muchedumbre que lo apretaba, él se dio cuenta que había salido poder de él. Las bendiciones se piden, las bendiciones de parte de Dios se buscan, las bendiciones se solicitan. Amén. Acuérdate de ese principio, no descanses. Necesitamos ser persistentes cuando buscamos una bendición de parte de Dios. Necesitamos ser persistentes, machacones. Llenar esa copa de oraciones. No te canses de clamar, no te canses de orar por eso que estás esperando. Naamán también, este hombre que estaba con lepra. ¿Quién se iba a imaginar que una persona como Naamán, que tenía tanta servidumbre, que iba a ser una muchachita a la que probablemente este tipo de generales ni siquiera miraban a los ojos, menospreciaban? ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser una muchachita la que se iba a acercar a la mujer de Naamán y le iba a recomendar, mira, conozco un profeta por allí, un profeta que puede sanarlo, puede sanar a tu esposo? Esa muchachita que probablemente Naamán la hubiera despreciado, la hubiera menospreciado, era la conexión. Nunca desprecies a las personas que vienen de parte de Dios a hablarte. Nunca las menosprecies. A veces las personas que menos te imaginas pueden ser la conexión para tu milagro. Amén. Así que nunca subestimes a quien hoy toca el arpa, porque mañana puede ser tu rey. Y si no, pregúntale a Saúl qué sabe acerca de esto. Nunca menosprecies a las personas que pueden ser la respuesta a lo que tú estás deseando, que estás pidiendo. Goliat
Goliat era el eslabón entre David y Saúl. El faraón fue el eslabón entre José y su familia para que se reconcilien. José y con su familia. Fue el faraón la conexión, el intermediario. Quizás Dios puede poner un Goliat también en tu vida para promoverte, para que te eleves a un nivel que antes no ocupabas. Y ya para ir terminando, tus conexiones de oración pueden liberar olas de favor fuera de lo común y milagros en tu vida. Pero te voy a decir algo, la mayor conexión que puedes tener es Jesús mismo. Él es quien puede conectarte con el Señor. Él es quien puede conectarte con Dios. Pueden haber muchas personas que te conecten con bendiciones, con milagros de parte de Dios, pero el mayor milagro es la salvación de tu alma, siempre. Y quien es la conexión entre tú y Papá Dios, ¿sabes quién es? Jesús mismo, que entregó su sangre, entregó nada menos que su propia vida para abrirte los cielos, para que puedas llegar al Padre, para que te reconcilies, así como José y su familia, el faraón en el medio. Jesús vino para entregar su vida y que te reconcilies con papá. Amén.